Muchas gracias al comité organizador y muchas gracias a mis antecesores que han resuelto gran parte de lo que a mí me toca exponer, porque es algo muy amplio y lo verán que es muy extenso. En la mañana a mí se me quedó en el bolsillo una inquietud con relación al representante de la comunidad. No sé si Carlos Valerio todavía anda por ahí, pero el representante de la comunidad en el comité nuestro resulta que forma parte de ese comité desde el 2009, ha sido miembro de una organización de beneficencia muy reconocida en el país, ha participado en aproximadamente 150 revisiones de estudios clínicos intervencionales en nuestro comité, ha participado en múltiples seminarios y simposios. Hoy estaría aquí, lo que pasa es que no está en el país. Ha participado activamente en aproximadamente 100 auditorías y les cuento que es la famosa ex dueña del salón de belleza del que tanto se ha hablado en algunas de estas reuniones. Yo quisiera echársela a cualquiera y sobre todo a cualquiera de los que en la Asamblea Legislativa se opusieron a la promulgación de esta ley y verán qué clase de persona tenemos ahí. Y precisamente al principio nosotros queríamos que no comprendiera, porque lo que queríamos era ver cuál era la comprensión de la persona representante de la comunidad en los consentimientos informados, y resulta que muchos de ellos carecían precisamente de los instrumentos necesarios para que una persona que no pertenece al campo profesional pudiera comprender y entonces también dar su participación voluntaria a un estudio de investigación. Como les decía, por dicha, muchos de mis antecesores cumplieron en gran parte con lo que a mí me toca exponer, puesto que ya se habló mucho del consentimiento informado, mucho de las labores de los investigadores y de los que tienen que participar o quieren participar en un estudio de investigación. Y tenemos que las responsabilidades de los investigadores son tanto administrativas, éticas como científicas. Y están entrelazadas, no es que nosotros podamos dividir esas responsabilidades, y también son responsabilidades en el tiempo, que son responsabilidades que inician con el sometimiento, posteriormente con el seguimiento y el desarrollo del estudio, que es tal vez la parte más importante. Mucha gente le da mucha importancia al sometimiento. Claro que es absolutamente importante, pero muchos de los problemas se van presentando precisamente en el desarrollo del estudio. Y ahí es donde vienen las complicaciones, donde se presentan los efectos adversos, donde se presentan y es donde nosotros nos damos cuenta del espíritu realmente del investigador, si el investigador tiene o no tiene interés en llevar a cabo su investigación, su estudio, y posteriormente la conclusión del estudio. En el sometimiento tenemos que toda investigación antes de su inicio debe contar con la aprobación de un SEC. Esto es un requisito sine qua non, y la solicitud del investigador para la revisión del estudio, el sometimiento. Y aquí donde tenemos los documentos propios del estudio y los documentos propios del equipo, que tenemos que diferenciarlo. Lamentablemente, tanto la ley como el reglamento no llevan este orden, sino que se mezclan elementos de uno y de otro, y para mí fue una ardua labor buscar también todos estos requisitos y todas estas responsabilidades, porque no están en un orden en el que deberían presentarse. Y tenemos, como ustedes lo ven aquí, los documentos del estudio, que es una gran cantidad. Tienen que presentar un protocolo, la monografía o el manual del investigador, consentimiento informado, y este es un documento, y ya esto lo hemos revisado y discutido ampliamente. El formulario para el reporte de casos, el CRF, que llaman, los diarios, cuestionarios y otros materiales para el participante. Eso es algo en lo que no se ha comentado hasta ahora y que es también muy importante, que cuál es la participación activa es decir, el participante no participa únicamente dando su consentimiento, sino que participa activamente en la información del proceso de investigación.
el formulario para el reporte, ya lo vimos, los diarios, y después todas las autorizaciones de las empresas o de las autoridades FDA, EMA, para poder llevar a cabo el estudio en un producto determinado. La lista total ustedes la pueden ver tanto en el reglamento, en la ley, como también en la página web de nuestro comité, de nuestra universidad, y ahí está todos los requisitos que tiene que cumplir quien quiera hacer investigación, tanto para sometimiento como para el seguimiento y también para la finalización del estudio. Para dispositivos médicos, también la aprobación, los certificados de registro de medicamentos si se encuentra registrado en el país, la lista de países y centros en donde se realiza el estudio, copia del contrato entre el investigador, el presupuesto, la certificación de aprobación por un SEC si es en el país de origen o también si ha sido presentado en Costa Rica, cantidad total de participantes, historial de sometimiento del estudio. Para estudios con vacunas y medicamentos también tienen que presentar la constancia de que se fabricó cumpliendo con las buenas prácticas de manufactura. También con estudios con vacunas y medicamentos, el etiquetado que tiene que estar acorde con y de ser identificado como un estudio, como un producto de investigación. La justificación de incluir como participante a personas pertenecientes a poblaciones vulnerables, eso es otro de los aspectos que ya vimos temprano. Las normas o criterios de acuerdo con los cuales los participantes pueden ser retirados del estudio, es algo que no hemos visto también, porque también el investigador tiene la responsabilidad no solo de mantener a esos participantes dentro del estudio, sino de retirarlos si existe alguna contraindicación, si existe algún criterio de exclusión de esos participantes. Para investigaciones con mujeres embarazadas le corresponde también cuál es el procedimiento para darle seguimiento a ese embarazo, cuál es el término que va a tener ese embarazo, cuáles son las consecuencias, si hay lesiones o no hay lesiones. En algunos países se permite la interrupción del embarazo, en nuestro país es absolutamente prohibida, a menos que haya un riesgo mayor para la mujer embarazada. Y la copia de acuerdo de transferencia del material biológico, si se aplica. Por otro lado, tenemos los documentos del equipo de investigación, que también todos estos tienen que ser presentados en el sometimiento. Al principio, la copia de la acreditación por parte del CONIS de los investigadores, de todo el equipo, el currículum de todos los miembros del equipo, la constancia de haber tenido el curso de buenas prácticas clínicas, el compromiso de todos los miembros del equipo de cumplir con la ley 9234 y su reglamento, de también cumplir con las normas de buenas prácticas clínicas, declaración de conflictos de interés, y esto es algo que también puede presentarse en el transcurso del estudio. Puede ser que al inicio del estudio no haya un conflicto de interés que se presente posteriormente. Certificado de habilitación y acreditación se aplica a los laboratorios. Compromiso del investigador principal de reportar en el plazo de 24 horas los efectos adversos serios, los inesperados o clínicamente significativos. Además, reportar los eventos no serios relacionados en el informe trimestral. Los no serios relacionados y en el informe trimestral los no serios no relacionados. El compromiso de enviar al SEC un resumen mensual de los informes de seguridad y garantizar una póliza de responsabilidad civil, independientemente de la póliza que tiene que tener el patrocinador, de acuerdo cada uno con sus responsabilidades. Siguen los documentos del equipo, explicación de cómo va a reclutar a los participantes, los procedimientos y personas responsables para obtener el consentimiento informado. El consentimiento informado debe ser obtenido por uno de los investigadores principales, del investigador principal o el investigador. Cómo manejará las emergencias, eventos adversos, dónde acudirán esos participantes, quién va a asumir la financiación de esos eventos, descripción de funciones, registros de firmas, explicación en la que se describen los procedimientos en los que los participantes ejerzan sus derechos, eso tienen que informarle a los participantes, y la declaración jurada no notarial en la que se indique
en el curso de la investigación, si participará alguna organización de investigación por contrato o administración por contrato, con las acreditaciones respectivas por parte del CONIS. Como ustedes ven, es algo sumamente extenso y todo esto debe someterse a conocimiento del SEC para el sometimiento. Y seguimos con el seguimiento. En el seguimiento, uno de los aspectos más importantes, yo no lo incluía en esto porque en eso la ley y el reglamento, si ustedes buscan el término auditoría, se refiere principalmente a la auditoría interna del CONIS, que mientras la auditoría del CONIS, el CONIS no tenga una auditoría propia, será la auditoría interna del ministerio la que estará encargada de revisar sus acciones. Sin embargo, nada más hablan de que existe la obligación una vez al año de los SEC de ejercer una auditoría a los sitios de investigación. Y esto es una de las funciones primordiales también en el SEC, porque es la forma de supervisar qué es lo que ha sucedido hasta el momento en que se realiza esa auditoría con los participantes y con el estudio. Y es una acción muy importante y lamentablemente, como esto no está tan bien regulado, pero originalmente se decía en el decreto que fue derogado, y era la práctica nuestra también que uno puede acudir a una auditoría en cualquier momento sin aviso previo. Y esa es la práctica que nosotros hacemos también. Si existe un problema importante, serio, en un sitio de investigación, sencillamente le decimos, mire señor, nosotros le caemos tal día o sencillamente le podemos caer sin necesidad siquiera de avisarle porque él está en la obligación de tener todos sus documentos al día. Entonces, en el seguimiento, remitir al SEC para su revisión y aprobación todas todos los problemas que se produzcan en el protocolo, solicitar al SEC la aprobación de cambios en el consentimiento, que son enviar al SEC los reportes a todas las enmiendas que se produzcan, las enmiendas al protocolo deben ser aprobadas por el comité y el comité decidirá si esas enmiendas requieren una enmienda también al consentimiento informado, dependiendo de si existe un riesgo para los participantes que justifique que sean llamados de nuevo, aunque sea una visita extraordinaria, para recopilar un nuevo consentimiento o una enmienda a ese consentimiento para que estén adecuadamente informados. Los reportes de seguridad internacional, remitir informes del progreso de la investigación mediante reportes trimestrales y anuales, reportar todos los eventos adversos serios, como previamente habíamos dicho que tenía que comprometerse a cumplir con este requisito, aquí es el cumplimiento de ese requisito, solicitar con un mes de anticipación la renovación anual de la aprobación, porque la aprobación que da el comité rige por un año, puede ser suspendida de acuerdo con el progreso del estudio y puede ser renovada si se cumple con todos los requisitos previos y si el estudio ha sido exitoso hasta el momento. En la conclusión, debe remitir copia del informe final y de los resultados finales de la investigación, tanto en el momento, por supuesto, en que él tenga acceso a esa información, informar inmediatamente a los participantes en caso de determinación anticipada de la investigación, es decir, cuáles fueron las causas que llevaron a esa interrupción anticipada, remitir al SEC que aprobó la investigación y al CONIS copia de las publicaciones y cuando aplique después de la conclusión de su participación en una investigación clínica, el investigador debe someter oportunamente al SEC para su aprobación un programa de acceso extendido y es algo que hasta el momento tampoco hemos comentado. Esto depende también de la opinión del investigador. Es el investigador el que toma la decisión y todo depende del beneficio efectivo que haya recibido el participante. Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque no significa sencillamente que las patrocinadoras están obligadas a dar a todos los participantes el tratamiento y el seguimiento del tratamiento, sino que tiene que haber una justificación, porque en muchos de los productos que en investigación, en primer lugar, si es un doble ciego, no sabemos cuál es el producto o cuál es
el brazo al cual está asignado el participante, y tampoco sabemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo de muchos de los productos. Entonces, en algunos de los estudios son estudios de tolerancia a corto o a mediano plazo, y no podemos sencillamente exigir que el patrocinador otorgue ese tratamiento a un plazo prolongado, sometiendo a los participantes a un riesgo innecesario. Muchas gracias.